Buenas noches, nosotros somos estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, de la carrera electromecánica. Estamos impartiendo la materia de Administración y Técnicas de Mantenimiento, unidad 5 y 6, con el docente Ramón Ocaña Camargo. Nuestro equipo está conformado por Evelyn Medina Martínez, Bruno de Jesús Jerónimo, José María López Montoya, Alan Alberto Martínez González, Emanuel Guadalupe López, Estefanía Nicolás Cardoso, Fátima Segundo Hernández, su servidor Óscar Omar Salas Romero, Eduardo Pablo Andrés, Ángel Trejo Enríquez, Israel Rodríguez Buitrón. Nosotros vamos a presentar el proyecto del mantenimiento de una bomba de agua. Ya, sí. Esta práctica tiene como finalidad el estudio de las habilidades de técnica de mantenimiento para las bombas de agua que conocemos en las viviendas o en la industria, a través del proceso del desarmado, inspección, diagnóstico y los componentes principales. Al finalizar sobre esta exposición, seremos capaces de identificar cada parte de la bomba, reconocer señales de desgaste o falla y aplicar procedimientos correctivos de mantenimiento, ya sea preventivo, correctivo o de los que existen. La práctica fomenta el trabajo ordenado, el uso adecuado de herramientas y la documentación fotográfica de evidencias que llevamos durante el proceso. También es fundamental entender que tenemos que comprender las partes principales de la bomba y su función de cada una de ellas dentro del sistema, ya que cada una de ellas tiene una función específica. Identificar problemas comunes, porque no todos trata de algunas fugas y corrosión, como detectarlos visualmente. Reconocer la importancia del mantenimiento preventivo y prolongar su vida útil del equipo. A continuación, mi compañero Bruno le dará la explicación de nuestras partes principales de la bomba. Ok, entonces, las principales partes de una bomba de agua son eh, el cuerpo de la bomba, que principalmente es la carcasa o podríamos llamar armadura, lo que contiene dentro todos los componentes principalmente del motor, que es lo que va a estar forzando el flujo de agua para succionar o para enviar un flujo, bueno, succiona y envía un flujo hacia donde se le indique por medio de tuberías. Tiene el impulsor, que es lo que ayuda, bueno, es lo que convierte la fuerza del eje y el movimiento del mismo a forzar el flujo de agua en una dirección. El sello mecánico sirve como un método de resguardo para el motor, ya que impide fugas de agua, ya que pues estamos tratando con una máquina eléctrica. Y pues, naturalmente ya sabemos que el agua y la electricidad o electrónicos nunca se llevan bien. Po- Project, ok. Como decía, el eje es lo que transmite el movimiento del motor al impulsor. Esto es gracias al bobinado que tiene todo, bueno, que también se compone con el bobinado eh, del rotor. Se compone en todo eso. Los rodamientos sirven principalmente, pues solo brindan la facilidad del movimiento a la bomba. Mientras menos fricción haya, menor pérdida en la rotación del eje bueno, se hallan o se producen. Ya de por sí se producen muchas pérdidas con lo que podríamos decir que son la corriente eléctrica, el calor, incluso el peso de la máquina. Pero por lo pronto sería todo esto lo que nos interesa de una bomba de agua. Siguiente. Ok, preparación para el desarmado. Primero necesitamos desconectar la energía y desarmar la bomba para su instalación. Para esto necesitaremos algunas llaves y destornilladores, principalmente llaves de tuerca o algunas llaves Allen. Se recomienda principalmente tener todas las que se puedan de medidas desde un octavo hasta media pulgada.
También tenemos que tener un buen área de trabajo bueno, para evitar accidentes primero que nada, tener las medidas de seguridad y sobre todo tener desconectado y descargado el motor. Estos motores llegan a conservar un cierto grado de electricidad estática, ya que las bobinas son capaces de retener corriente eléctrica y una mala descarga que, bueno, para prevenir cargas estáticas, normalmente se conecta a tierra. Así que pues al no tenerlo conectado en este momento, deberíamos al menos considerar conectar o hacer un pequeño corto con una resistencia o con algún otro componente para descargar por completo el motor. De hecho, ese sería el primer paso. Después de haber hecho eso, ya se puede realizar todo lo demás. Bueno, ya se puede realizar el desarmado con cuidado y con seguridad. Aún así, siempre porten sus guantes. Con la electricidad nunca se sabe. Siguiente. Aquí, A continuación, mi compañero José María va a explicar lo Vamos a del hablar de lo que desmontaje es, y el impulsor. bueno, en el caso vamos a hablar de lo que es el desmontaje del impulsor y sello mecánico. En este caso, pues tenemos que aflojar la cubierta bomba, utilizar las llaves adecuadas para aflojar los pernos o tornillos. Como siguiente paso podemos hablar de lo que es la extracción impulsor y una vez retirada la cubierta localizada en el impulsor, eh, montado sobre el eje, usar un extractor de ser necesario. Este extractor nos va a servir literalmente para retirar ay, ahora sí, el sello de la bomba. También podemos, en el sello mecánico, podemos encontrar el impulsor y el cuerpo de la bomba. Este se desmonta con herramientas no metálicas para evitar rayar la superficie y inspeccionar visualmente ambas caras de los sellos. Algunas de las precauciones importantes es no forzar piezas con herramientas inadecuadas, mantener las piezas organizadas y limpias, fotografiar cada etapa para evidencia del proceso. Y algunos de los componentes extraídos en este proceso puede ser la cubierta frontal, pieza de cierre del cuerpo de la bomba. También podemos encontrar elementos giratorios responsables de mover el fluido. Puede causar cavitación. Podemos tener el sello mecánico. eh, y pues nada, este dispositivo literalmente nos funciona o nos sirve para impedir las fugas del fluido hacia el exterior a lo largo del eje. Y pues sería todo en este caso de lo que es el impulsor y el sello mecánico del desmontaje. Seguido al desmontaje, se procede a extraer el eje y los rodamientos. Para extraer el eje, una vez que se retiró el impulsor y el sello mecánico, se procede a desmontar el eje que conecta el motor con el impulsor. Para ello se aflojan los tornillos o tuercas de sujeción, esto utilizando la herramienta adecuada con las medidas adecuadas de las tuercas. Se extrae el eje con movimientos rectos y controlados para evitar deformaciones en el mismo eje. Y después de esto se procede a retirar los rodamientos. Ya una vez que el eje esté de fuera, se procede a extraer los rodamientos utilizando un extractor de rodamientos o un mazo de goma. Esto tiene que ser como aplicado en la fuerza uniforme para evitar la deformación de los rodamientos. Después de retirar el eje, se procede a hacer una inspección visual del eje.
Eso se examina el eje buscando deformaciones, dobleces, marcas de desgaste o corrosión. Además, también se procede a hacer una inspección sobre los rodamientos, buscando ruidos al girar manualmente, juego excesivo entre las pistas, marcas de picaduras, oxidación o desgaste en las bolas, decoración sobre calentamiento. Y pues eso sería todo. Bueno, pues seguimos con la identificación de problemas comunes. Como primero tenemos el desgaste en el impulsor, desgaste irregular o erosión en las paletas de impulsor, reduce la eficiencia hidráulica, se observa pérdida de material, bordes irregulares y disminución de caudal. En segundo, las fugas de sello mecánico. El sello mecánico dañado provoca fugas de agua haciendo el exterior signos visibles, humedad alrededor del eje, manchas de agua y posible corrosión en el alojamiento. Por tercera parte, tenemos el rodamiento dañados. Rodamientos en desgaste excesivo generan ruidos, vibraciones y juego en el eje. Se identifican por calentamiento anormal, ruido metálico y holgura visible en el mover el eje manualmente. Por último, tenemos corrosión y residuos, acumulación de óxido, sarro o residuos en el cuerpo de la bomba, obstruyendo el flujo. La corrosión debilita las paredes internas y reduce la vida útil del equipo significativamente. Ya. Bien. Bueno, como una de las partes importantes del mantenimiento, la inspección de partes y diagnóstico para un buen mantenimiento es crucial. Dentro del mantenimiento que se realizó, se consideraron tres partes fundamentales, que fue la revisión del impulsor, que fue en general examinar el impulsor en busca de grietas, el estado del sello mecánico, inspeccionar las superficies del contacto del sello y los rodamientos de alineación del eje. Dentro de la revisión del impulsor se pudieron detectar paletas astilladas, esto debido a la causa de que al momento de subir agua pueden haber piedras, tornillos o canicas que pueden dañar el impulsor. También un impulsor tapado, eso puede ser por las condiciones del agua que está manejando y un eje barrido. Dentro del estado del sello mecánico, pues se pudieron detectar caras rayadas y ligas resecas debido al que estuvo sin uso. Y otra son los rodamientos que se tuvieron que cambiar debido a que se oían ruidos inconcisos. Eso se puede deber a la arena o a las condiciones a las que estuvo trabajando la bomba. ¿Quién sigue? Bueno, como siguiente punto tenemos las recomendaciones para el mantenimiento, que en este tenemos que tener primero una limpieza regular y una revisión visual. Para esto es necesario limpiar el exterior y el interior de la bomba para evitar acumulación de residuos. Como siguiente paso tenemos la lubricación correcta de rodamientos. En esta tenemos que aplicar lubricante adecuado en los rodamientos según las especificaciones del fabricante. Luego, como tercer paso, tenemos el cambio oportuno de sellos y piezas desgastadas. Estas debemos de reemplazarlas.
reemplazarlas y cuando se presenten algunos signos de desgaste o daño. Como cuarto paso y último, tenemos que tener el uso adecuado y evitar el funcionamiento en seco. Esto tenemos que asegurarnos de que la bomba siempre tenga agua antes de encenderlo. Para el mantenimiento de la bomba, los procedimientos esenciales fueron garantizar el correcto funcionamiento y que éste se prolongara la vida, ya que mediante un mantenimiento preventivo nos ayuda a regular la carcasa y los componentes internos que en este caso estaban corrosidos o que tenían pues un desgaste por el uso que pues por un largo tubo, la lubricación periódica de rodamientos según las especificaciones necesarias en este caso de la bomba, la revisión visual de sellos y juntas, junto con la verificación de la alineación del eje y registro de las horas de operación. También la técnica del mantenimiento correctivo fueron la sustitución de sellos mecánicos dañados o con fugas, también los rodamientos con desgaste excesivo o ruido, junto con el reemplazo del impulsor dañado y la corrección de la desalineación del eje, que en este caso pues no hubo mucha, pero lo que sí tuvimos un poco más de visibilidad fue que había mucha corrosión e incrustaciones. Para el mantenimiento predictivo, en el momento que hicimos las pruebas de su funcionamiento, notamos mucho las vibraciones que hacía y la temperatura que tenía la bomba, ya que a veces pues se calentaba o simplemente en las conexiones se sentía una temperatura mayor que requieren o necesitan. También como el análisis de ruidos en funcionamiento, la medición del caudal. En este caso no se llegó a una instalación para ver su funcionamiento y la eficiencia que tuvo. Sin embargo, pues en este caso fue más como la comparación de el funcionamiento o no que tenía desde el inicio. ¿Por qué es crucial el mantenimiento preventivo? Al darle mantenimiento preventivo tenemos mayor durabilidad. Una bomba bien mantenida puede durar más de 10 años frente a 4 o 5 sin cuidado. Ahorro económico. El mantenimiento preventivo cuesta hasta un 70% menos que una reparación de emergencia. Eficiencia energética. Una bomba limpia consume menos electricidad y mantiene la presión estable. Seguridad. Previene fugas, sobrecalentamiento y riesgo eléctrico en el hogar. Componentes clave y función. Como se muestra aquí, el motor eléctrico genera la fuerza para mover el agua, requiere ventilación y protección contra la humedad. Impulsor hélice transfiere energía cinética al agua, sensible a sedimentos y cal. Sellos mecánicos evita el agua que entre en contacto con el motor. Punto crítico de fugas. Filtro y prefiltro. Retienen partículas antes de que lleguen al impulsor. En la imagen tenemos más a detalle las partes de la bomba. Siguiente diapositiva. Inspecciones visuales regulares. Dedica 5 minutos cada semana a revisar estos puntos clave.
ruidos y vibraciones inusuales. Un zumbido fuerte o vibración excesiva puede indicar rodamientos desgastados o cavitación. Señales de humedad o corrosión. Revisa la base, las conexiones y el cuerpo de la bomba. Manchas oscuras es igual a una fuga activa. Temperatura del motor. Si está demasiado caliente al tacto, puede estar trabajando en vacío o sobrecargado. Presión de salida. Una caída notable en la presión indica obstrucción, desgaste del impulsor o entrada de aire. Limpieza del filtro y prefiltro. Realiza esta operación cada 3 meses o antes. Si notas pérdida de presión, usa agua tibia y un cepillo suave. Nunca productos abrasivos. Si el filtro está dañado, sustitúyelo. ¿Cómo detectar fugas? Tenemos la prueba de Excel, que tenemos que pasar un papel seco por las puntas que se mojan, significa que hay fuga. Inspección visual, busca depósitos blancos o manchas verdes de corrosión. Escucha un silbido constante, puede indicar presión escapando. Lubricación de rodamientos. ¿Cuándo aplica? No todas las bombas domésticas tienen rodamientos lubricables. Consulta el manual del fabricante. Procedimiento. Desconecta la bomba y deja enfriar el motor. Localiza los tapones de engrane. Aplica grasa líquido en alta temperatura con pistola de engrase. Realiza esta tarea una vez al año como más. Hibernación y almacenamiento. Más que nada aquí tenemos lo que viene siendo una guía de pasos de antes de, de, después de que dejamos de utilizar la bomba y pasos que debemos de seguir antes de echarla a andar. Por ejemplo, para el paso uno tenemos drenarla completamente. Esto porque esto para evitar la congelación y la corrosión, para que no tengamos después fugas y problemas dentro de la bomba. Protégelo contra el polvo. Cubre la bomba de una funda transparente, no uses plástico hermético. ¿Por qué no usar el plástico? Ya que con el calor que guarda la bomba, bueno, antes de guardarla, genera un calor y con la bomba tiende que sude el plástico y es lo que provoca que luego caiga dentro del embobinado de la bomba y que tenga, por ende, corrosión. Desconecta la alimentación, baja el interruptor automático y protege el cable de la humedad. Y puesta en marcha. Antes de reactivar, revisa sellos, llena el circuito y arranca en vacío brevemente. Resolución de problemas. Aquí tenemos en esta pequeña tabla, le viene siendo algunos problemas y cómo podemos detectarlos. Tenemos la bomba no arranca. Esto, la causa probable es de que no tenga alimentación o el condensador esté defectuoso. Acción, revise el diferencial y el cableado. Presión baja, filtros sucios, entrada de aire. Limpia el filtro y purga el circuito. Ruido excesivo, cavitación y rodamiento desgastado. Verifica la entrada de agua y lubrica. Fuga del eje, sello mezclado deteriorado. Sustituye el sello o llama a un técnico. Motor muy caliente, sobrecarga o relación ruido. Apaga y deja enfriar y limpia las rejillas. Conclusión y plan de mantenimiento. Con estos hábitos sencillos, tu bomba trabajará de forma eficiente durante años. La semana 1 inspecciona visualmente de ruidos, vibraciones y fugas.
Cada mes comprueba la presión de salida y la temperatura del motor. Trimestral, limpia filtro y de filtro, revisa conexiones eléctricas. Y la cuarta, que es anual, lubrica rodamientos, revisa sellos y hace un puesto a punto completo. Y como conclusión, aparte y final, debemos de mantener una limpieza y tenerle un mantenimiento preventivo. ¿Esto para qué? Para que nos ayude a mantener la bomba durante un poco más de tiempo, no dejar que se moje, ya que el, el embobinado o en muchos casos el capacitor tiende a fallar y esto ya no nos deja, ya no nos va a dar buen rendimiento a la bomba. Y, no. Con eso damos por terminado nuestra presentación de proyecto sobre administración y técnicas de mantenimiento en una bomba de agua. Muchas gracias.